Se selecciona un número PIN de 5 dígitos para un código de alarma. ¿Cuál es la probabilidad de que el número PIN no tenga dígitos repetidos? Para determinar la probabilidad de que el número PIN no tenga dígitos repetidos, tendremos que determinar el número de números PIN de 5 dígitos sin repetición, y luego dividirlo por el número total de números PIN posibles de 5 dígitos, que es el número de números PIN de 5 dígitos que permiten la repetición. Comencemos por determinar la cantidad de números PIN con repetición. Hay 10 formas de seleccionar el primer dígito, cualquier dígito de 0 a 9, y debido a que se permite la repetición, también hay 10 formas de seleccionar el dos dígito, 10 formas de seleccionar el tercer dígito y así sucesivamente. Hay 10 formas de seleccionar cada dígito porque se permite la repetición. Y, por lo tanto, el número de números PIN con repetición, que es un número total de PIN posibles de 5 dígitos, es igual a 10 veces 10 veces 10 lazos 10 veces 10. Que es igual a 10 a la 5ta, que es 1 seguido de 5 ceros. Lo que nos da 100.000 números PIN. Y ahora determinemos el número de números PIN sin repetición. Todavía habrá 10 formas de seleccionar el primer dígito, cualquier dígito de 0 a 9. Pero una vez que tenemos un dígito seleccionado para el primer dígito, y no se puede volver a usar, y por lo tanto, hay 9 formas de seleccionar el segundo dígito. Y ahora se han usado 2 dígitos que no se pueden volver a usar, y, por lo tanto, hay 8 formas de seleccionar el tercer dígito, 7 formas de seleccionar el cuarto dígito, y 6 formas de seleccionar el quinto dígito, cuando la repetición no está permitida. El número de números PIN sin repetición es igual a 10 veces 9 veces 8 veces 7 veces 6, lo que nos da 30.240 números PIN. Y, por lo tanto, la probabilidad de que un número PIN no tenga repetición o que no haya dígitos repetidos es igual al número de números PIN sin repetición, que es 30.240, dividido por el número total de números PIN de 5 dígitos, que es 100.000. Convirtiendo a un decimal, tenemos 0.3024, que es igual a 30.24%. Sin embargo, antes de ir, quiero mencionar. Podríamos haber determinado el número de números PIN sin repetición utilizando una permutación, donde una permutación es un arreglo cuando el orden es importante. Una permutación es una lista ordenada sin repetición. Y decimos, el número de permutaciones de n cosas, tomadas r a la vez es igual a n permuto r. Entonces, para el número de números PIN sin repetición, podríamos haber determinado 30.240, que se puede escribir así. O, de esta manera, que es igual a 30.240. Solo verifiquemos esto en la TI-84. Ingresamos 10 matemáticas, flecha derecha a probabilidad, que está aquí. La permutación es la opción 2. Y luego ingresamos 5 para R y Enter. Y podemos ver que obtenemos el mismo valor. Entonces podríamos haber encontrado la probabilidad rápidamente dividiendo 10 permute 5 por 10 entre el quinto o 100.000. Y sigamos adelante y demostrémoslo. Así que entre paréntesis tenemos 10. Permutar 5, flecha derecha, cerrar paréntesis, y luego dividir por 10 elevado al quinto o 100.000. Lo que nos da la misma probabilidad que un decimal, que es 30.24%. Espero que hayas encontrado esto útil.